Bueno, saludándolos el día de hoy, a los que están acá presentes y a los que van a estar viéndonos online. Hoy vamos a estar viendo la porción número 118 y específicamente vamos a estar transitando por el texto de Primera de Timoteo 4, del 1 al 8. Todos sabemos que en este tiempo del año, pues anda el flu y muchas personas se enferman, agarran gripe. Pero normalmente cuando tú te vas a empezar a enfermar, vas a tener síntomas y no te enfermas así de repente y ya tienes todos los síntomas desde un momento, sino que vas a empezar con dolor de garganta, vas a empezar a estornudar, vas a empezar con dolor de cabeza, quizás vas a sentir malestar en tu cuerpo, pero es un proceso que va aumentando paulatinamente, poco a poco, y entonces hasta que te vas sintiendo bien mal, ¿verdad? Entonces va a llegar una debilidad en tu cuerpo que va a llegar el momento de que vas a dejar de alimentarte, quizás porque vas a perder el apetito y vas a seguir vivo, por supuesto, vas a caminar, pero ya no vas a tener las mismas fuerzas ni vas a tampoco a ejercitarte como normalmente lo haces en un día cotidiano donde tú estás bien. Entonces algo parecido pasa con la fe, porque hay creyentes que han dejado, es decir, normalmente ellos no han dejado de creer en Dios, pero su fe se debilita. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar mensajes de personas que el mensaje que están recibiendo no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice, con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, van a estar consumiendo esos mensajes espirituales, pero sin revisar si eso realmente los va a estar fortaleciendo. Y lamentablemente muchas veces lo que va a estar es que va a convertir la fe de ellos en algo frágil, en algo que se puede romper. Entonces, lo que va a pasar es que muchas veces la conciencia de esas personas pues se va como a nublar, se va a adormecer un poco, y lo que va a traer consigo es que muchas veces la piedad que estas personas tienen que proyectar hacia los demás pues se va a confundir con costumbre. Entonces, por eso que en este texto Pablo le va a estar escribiendo a Timoteo y le va a estar diciendo: ok, te estoy escribiendo no porque tu fe se haya perdido, sino para decirte, para informarte de que tienes que alimentarte. Tienes que alimentarte, y no de alimento para el cuerpo, sino de la palabra, alimento espiritual. Porque cuando tu fe se debilita, pues es un proceso como la enfermedad que dijimos al principio. Va poco a poco y así se van perdiendo muchas cosas. Entonces, en 1 de Timoteo, de 4, del 1 al 8, se explica que no va a bastar con creer, sino que hay que entrenar la fe. Es un proceso donde tú tienes que entrenarla, tienes que practicarla, tienes que darle un seguimiento. Si no basta con escuchar, sino hay que discernir la palabra también. Porque cuando tú escuchas un mensaje, puede sonar muy bonito, pero tienes que estar prestando atención para que discernir lo que quiere decir el mensaje. Tú puedes hacer muchas actividades religiosas, amén, pero hay que ejercitarse en la piedad. Y la piedad no es más que vivir con ese temor reverente a Dios, obedeciendo su voluntad, reflejando su carácter y practicando una fe que transforma esa vida día a día. Es decir, no es solo lo que se cree, sino cómo se vive lo que se cree. Entonces, para esto los invito a ir al texto, a 1 de Timoteo 4, vamos a estar viendo el 1 y el 2 ahora. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, haciendo caso a espíritus engañadores
y enseñanza de demonios, por causa de la hipocresía de maestros mentirosos, cauterizados en su misma conciencia. Entonces, Pablo ahí no va a empezar dando su propia opinión, sino que él va a estar diciendo, esto no es lo que digo yo, Pablo, esto es lo que dice el Espíritu. El Espíritu dice, así empieza el texto. Es decir, no es que esto nos enseñe una advertencia que viene de un ser humano, sino que es algo espiritual. Es una revelación divina, por así decirlo. Si Pablo está diciendo, esto no lo digo yo, lo dice el Espíritu. Así que el pasaje nos va a estar dando una realidad que muchas veces es incómoda, pero que es necesaria. Porque en todos los tiempos siempre ha existido, y más dentro del mundo religioso, que va a haber desviaciones. Hay personas que van a estar recibiendo mensajes, pero que ese mensaje no necesariamente te va a ir guiando en la dirección correcta, sino que te va a desviar. Y mira lo que dice Mateo 24:4, va a decir, y esto lo dice Mateo, que Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, Jesús te estaba advirtiendo de que iban a venir muchas personas, como dice Pablo en el texto, que te iban a engañar, que te iban a estar dando un mensaje que no te iba a estar orientando en la dirección correcta, en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el peligro no necesariamente está fuera de la iglesia. Al contrario, muchas veces el peligro está dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que se van a disfrazar, como dice en la Escritura, de lobos rapaces. Es decir, ellos van a vestirse de ovejas, pero al final son lobos rapaces, que lo que quieren es comerse ese rebaño. Es decir, te van a arrasar con todas las ovejas, porque van a ir con un mensaje bien sutil que te va a ir poco a poco desviando de la palabra correcta. Entonces, como dice ahí, van a haber muchos que se van a creer apóstoles de la fe, y entonces escuchando mensajes engañadores de doctrina de demonios, como dice el texto. Esto no necesariamente va a significar que estas personas van a abandonar el evangelio o van a negar a Cristo verbalmente, sino que van a estar oyendo y van a estarse nutriendo de mensajes que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, lo que quiero es que tú veas que muchas veces tienes que, o la mayoría de las veces, tienes que empezar a escuchar y a prestar atención a lo que están diciendo los demás, porque eso te va a abrir un espectro un poquito más amplio y tienes que empezar a discernir de lo que te están hablando. Mira lo que dice Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír. Pero cuando el oído se abre a la mentira, la fe se debilita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hoy día vemos muchas personas que se llaman apóstoles. Ya tú ves en cualquier iglesia que tú dices, no, este es el apóstol Mengano, este es el otro apóstol. Déjame decirte, ¿quién te dio la autoridad para llamarte apóstol? Entonces, lo que hacen es que manipulan a las masas. Estas personas te manipulan el mensaje muy sutilmente y lo que hacen es darte un mensaje motivacional, en la mayoría de los casos. Y te dicen, bueno, tú puedes esto, tú todo lo puedes. Y al final tú te crees que tú eres Dios, porque te dejas llevar por ese mensaje y de que todo tú lo puedes hacer. No, tú tienes que rendirte a los pies de Dios. Tú solo no puedes hacer nada. Si no es por la guía de Dios, tú no puedes hacer nada.
Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas que hoy día se ven en muchas iglesias, liderando las iglesias, y ahí tú ves todo el rebaño atrás, como corderitos, siguiendo doctrinas falsas. Entonces, lamentablemente, vemos creyentes que son sinceros, pero que están confundidos, que consumen muchas veces más contenido de las redes sociales, contenido espiritual de las redes sociales, que de la palabra misma. Es decir, muchas veces son creyentes oidores, que no digo que esté mal, pero tú tienes que prestar atención a lo que tú estás oyendo y a quién tú estás oyendo. Entonces, el texto señala que estas doctrinas vienen acompañadas de hipocresía y de conciencias rotas. Por eso es que esto describe que hay personas que no van a sentir incomodidad al presentarte un evangelio distorsionado. Hay personas que ya se sienten tan cómodas llevándote un evangelio que ya está cambiado completamente, que no es correcto, y ellos en su conciencia ya no sienten ese malestar en sí, porque ya se han acostumbrado a eso y ya no les va a importar si están diciéndote la palabra correcta o no. Entonces, lo que vemos es que el engaño más peligroso no es el que se impone, sino es aquel que se acepta voluntariamente porque resulta cómodo y atractivo. Y lamentablemente hoy en la mayoría de las iglesias, pues el mensaje que se lleva a todos los seguidores, pues es un mensaje atractivo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que está para llamar a más masas, a que vengan bastantes personas a las iglesias. Y eso se ve mucho en las megas iglesias. Porque te dicen cosas, lo que tú quieres oír, lo que suena bonito a tu oído, no lo que dice la palabra. Y entonces por eso es que tú ves las iglesias llenas, pero te manipulan. Esos llamados apóstoles o los líderes te manipulan sutilmente para decirte lo que tú quieres escuchar. Entonces, vamos a ver qué dice a partir del versículo 3. Dice, prohibidores de casarse, de evitar alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo creado por Dios es bueno, y nada es despreciable si es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Entonces, ahí Pablo te está diciendo de una manifestación concreta de esa falsa espiritualidad. Reglas humanas que te van a estar poniendo, en muchos de los casos, que te lo van a poner por encima de lo que Dios dio, de las reglas de Dios, de su ley. Son personas que te inventan reglas. Vamos a abrir una ventanita rápido, como mismo te dicen hoy día en muchas congregaciones, de que no pueden ir las mujeres con pantalones a las iglesias. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y entonces te ponen una regla cuando eso no está en la Biblia. Ya esas son reglas inventadas por el ser humano, que tiene su parte. Es decir, la mujer sí puede ir con la ropa. Dios no pone un impedimento en la ropa, pero sí tiene que ir recatadamente. Entonces, mira lo que dice Colosenses 2, del 20 al 23. En ese, vamos a resumirlo. En eso se denuncia ese mismo error, diciendo que tales prácticas tienen apariencia de sabiduría, las reglas que te ponen los humanos, pero no tienen valor contra los deseos de la carne. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchos van a estar confundiendo la disciplina con la piedad. Entonces, cuando en realidad la piedad no va a nacer del legalismo, de esas cosas impuestas, sino de una relación viva con Dios. Es un caminar en su palabra y sus mandamientos. Que bueno, los mandamientos están en su palabra. Entonces, Jesús te va a estar diciendo esto mismo, dice, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Eso lo va a decir en Mateo 15:8. Entonces, todo lo que Dios creó, como dice el texto arriba, es bueno y se santifica por la palabra. Y entonces esto nos va a llevar al centro otra vez. Es decir, la verdad no se define por restricciones humanas, sino por la revelación de Dios. Y eso lo va a estar afirmando Juan en Juan 17:17, que va a decir, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Más claro que el agua. Ahí te lo está diciendo. Entonces, la piedad auténtica no consiste en aparentar ser espirituales, sino en vivir sometidos a la palabra de Dios. Y seguimos leyendo el texto de Timoteo, dice, exponiendo estas cosas a los hermanos, es lo que Pablo le va a estar diciendo a Timoteo, serás buen servidor de Cristo Jesús, nutridos con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido de cerca, pero evita los mitos profanos y típicas de viejas. Entrénate tú mismo para la vida religiosa, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la vida religiosa es provechosa para todo, teniendo promesa para la vida presente y para la venidera. Entonces, ahí se ve como que a partir de este versículo se cambia un poquito el rumbo de este mensaje. Se enfoca más en la responsabilidad del ministro, del que va a estar llevando el mensaje, y por consecuencia al creyente. Dice que un buen ministro se nutre de la palabra de la fe y de la buena doctrina. Entonces, con lo cual quiere decir que nadie puede alimentar a otro de lo que él no se alimenta. Por ejemplo, si tú vas a predicarle a otra persona, tú no puedes ir a decirle, bueno, mira, tienes que hacer el Shabbat, o tienes que hacer esto, tienes que seguir estas reglas, o esto otro, si tú no lo aplicas a tu vida. Porque si tú dices eso y tú no lo estás haciendo tú eres un hipócrita. Y eres un mentiroso. Entonces, por eso es que se ve eso ahí, de que tú tienes que alimentarte, pero de alimento espiritual, para poderlo llevar a otras personas también y aplicarlo a tu vida. Porque así como el cuerpo se debilita sin alimento, el alma se debilita sin verdad. Y mira lo que dice Amós 8:11. Dice que va a haber un tiempo de hambre, pero no de pan, sino de oír de la palabra de Dios. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy día no va a faltar no falta información. Hoy con las redes sociales, con toda esa amplitud de información que hay en el mundo, con la tecnología, con el desarrollo que hay. Es decir, tú puedes buscar información en muchos lugares y no va a faltar información. Pero sí lo que está faltando es nutrición espiritual. También te va a exhortar a desechar las fábulas profanas y los cuentos sin fundamento espiritual. Es decir, para que se entienda, es decir, no todo lo que entretiene va a edificar al ser humano. Es decir, no todo lo que emociona te va a transformar. Y ahí en 2 de Timoteo 4:3 advierte que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, van a haber muchas personas, como dijimos al principio, que se van a estar proclamando, no, yo soy esto, yo soy un seguidor de Jesús y esto otro, y entonces te van a estar llevando una doctrina que no es la sana doctrina, desviada. Entonces, déjame decirte algo, el creyente que ha alcanzado una madurez espiritual, él no va a buscar lo que le agrada, sino lo que lo va a formar, lo que lo va a hacer más fuerte espiritualmente. Entonces Pablo va a llegar al centro del mensaje y va a decir, ejercítate para la piedad. Y la piedad no va a ser un accidente espiritual,
sino que es el resultado de una práctica, de una constancia en esa disciplina, en la práctica como creyente, en la práctica de la palabra de Dios. Entonces, la metáfora del ejercicio aplica ahí. Por ejemplo, si tú te dices, no, yo quiero empezar a hacer ejercicio para a ver si agarro un poco de músculo. Pero si tú no vas al gimnasio o no empiezas a hacer ejercicio, no vas a coger músculo. Lo que vas a engordar quizá un poquito y eso, pero no vas a coger músculo. Lo mismo pasa con las cuestiones espirituales. Tú no vas a madurar espiritualmente con solamente proponértelo. Es decir, no, yo quiero madurar espiritualmente y eso no. Tú tienes que ponerlo en práctica. Tú tienes que estudiar, tú tienes que aprovechar el tiempo, tienes que meterte en la palabra para poder hacerlo. Y eso lleva disciplina y lleva una constancia, no es algo de ahora para ahorita, pero hay que practicarlo, hay que ejercitarlo. Como mismo Jesús lo hacía, Jesús se apartaba para orar, es decir, él tenía una disciplina en eso. Jesús iba y oraba y lo hacía, como mismo también nosotros acá en Way Up, pues le orientamos a la gente, le exhortamos para que hagan su devocional. Y es verdad que a veces no es tan fácil, porque a veces tenemos situaciones como todo cualquier ser humano, pero exhortamos a que lo hagamos, a hacerlo y a crear una disciplina y a ser piadosos con los demás también. Imagínate una persona normal, un creyente que tiene su trabajo, responsabilidades, tiene sus problemas como cualquier otra persona. Y esta persona vive en este mundo, tiene que lidiar con todas las situaciones externas también. Entonces, esta persona no va a estar el día entero siendo espiritual como algunas otras de que va a estar hablando solamente, no, Dios te bendiga, aleluya. No, es una persona normal, es un ser humano. Pero sí va a estar demostrando con su accionar que es una persona piadosa. Entonces, cuando esta misma persona enfrenta un problema en su centro de trabajo, decide no mentir ni vengarse de la situación, porque está enfrentando una injusticia laboral, por así decirlo. Aunque a veces mentir le fuera beneficioso, pero no, esta persona prefiere no sacar ventaja de esto para solucionar su problema, sino que prefiere guardar su integridad, recordando que Dios pesa los corazones de las personas. Entonces, ahí él va a poner esa piedad, la va a estar poniendo en acción, de que él decide guardar su integridad porque él sabe que tiene un Dios fiel. Entonces, Pablo afirma que la piedad es provechosa para todos, porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. La piedad ordena decisiones, guarda corazón, fortalece el carácter y sostiene la fe en medio de la prueba. Salmo 1 describe al justo y al piadoso como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Entonces, lo que te quiero decir es que esta estabilidad no nace de la improvisación, sino de la constancia en la ley del Señor. Entonces, a modo de conclusión, vemos que la exhortación final de Pablo sigue vigente hoy. Es decir, la iglesia no va a necesitar más espectáculos, necesita creyentes ejercitados. No necesita nuevas reglas, sino creyentes con corazones transformados. Necesita más obediencia a la palabra, porque lo que no se ejercita se debilita. Y una fe debilitada no resiste a tiempos difíciles. Entonces, cuando el creyente vive, según la Torá, teniendo como su única referente a Cristo, entonces su fe no solo va a sobrevivir,
sino que ese creyente va a ser una persona piadosa y por consecuencia va a ser un testimonio fiel y vivo de Cristo. Bendiciones.